¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Gloria. Pues muy bien, aquí contigo. Que tenía ganas de hablar contigo. Si quieres, para situarte un poquito, comentarnos que tú eres diseñadora gráfica e investigadora y creo que fue en 2014 cuando empezaste con tu estudio, ¿no? Con Hoy es el Día, que es un estudio especializado en diseño gráfico sostenible. Creo que en parte por una investigación que realizaste sobre cómo impacta el diseño en la vida de las personas y del planeta. Y bueno, aunque ahora luego hablamos de todo esto, ¿no? Del diseño, de su impacto, pero antes, como aquí también hablamos de emprendimiento, de intentar ponernos lo más fácil posible, pues si te parece compartirnos cómo fueron tus inicios, ¿eh? ¿Qué te llevó a emprender y cómo recuerdas esos primeros momentos? ¡Buah! A ver, sí, el estudio como tal empieza en 2014, aunque sí que es verdad que el proyecto de investigación empezó años antes. Entonces digamos que ha habido como unos pasos que han llevado a este emprendimiento casi de forma natural, ¿no? Entonces yo ya en la universidad trabajaba, bueno, colaboraba en un centro de investigación. Todos mis trabajos ya giraban en torno a, como bien has dicho, cómo impacta el diseño en la vida de las personas, en el planeta. Y de hecho mi proyecto final de carrera en aquel momento ya pues, fue una investigación teórica en este sentido. Y entonces cuando empecé a trabajar, continué con esta parte investigadora que a mí me gusta mucho y bueno, en aquella época tenía un blog, ¿no? Que era lo que se hacía. Es blog, sí. Entonces, y en este blog que se llamaba Protesta Creativa, yo empecé a analizar campañas, a analizar diseños, ver buenas prácticas, ver casos de malas prácticas, ¿no? Y sobre todo empezar a entender esta parte ética que había detrás de quienes hacemos diseño, ¿no? Porque al final yo lo que empezaba a ver era que teníamos una responsabilidad y que teníamos que entender nuestro trabajo desde esa perspectiva. Entonces, todas estas cosas que yo iba aprendiendo, que iba encontrando estrategias que podíamos seguir, intentaba aplicarlas en los sitios en los que yo trabajaba. ¿Qué pasa? Que el contexto no se parece en nada al que vivimos hoy. Entonces era muy difícil aplicar eso en agencias pues, tradicionales, ¿no? Por así decir. Así que llegó un día en el que decidí bueno, que era momento de dejar de protestar, ¿no? Y empezar a proponer, como yo decía. Y entonces decidí iniciar el estudio con este enfoque, ¿no? Que es verdad que en aquel momento era como muy revolucionario porque no se hablaba de sostenibilidad. eh, Casi todo el mundo me decía que iba a trabajar solo con ONGs y que las ONGs no tenían dinero y que entonces no, el proyecto no iba a sobrevivir. Pero bueno, por eso yo creo que también esta parte, ¿no? que inició, que tiene los inicios en la investigación, que al final tiene que ver mucho con la divulgación, siempre ha estado muy entroncada en el proyecto, porque siempre para mí ha sido muy importante explicar el por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos y sensibilizar sobre algo que en aquel momento no, pues no se reclamaba, ¿no? No se pedía desde los responsables de las marcas y que a día de hoy, aunque parece que hay más sensibilización, como todavía no hay, no, te iba a decir que no hay demasiada información, quizá hay mucha información, pero dificultades para filtrarla, ¿no? Entonces, todavía veo que hay mucho desconocimiento sobre qué es realmente el diseño sostenible. Entonces, esta parte divulgadora sigue estando ahí como base del estudio. Y entonces, pues por supuesto, el emprendimiento fue complicado. Porque empecé yo sola, sin una base de clientes para nada. Además, yo acababa de venir de Londres, me establecí en Alicante, sin esta red de contactos que tanto ayuda a Total. emprender. Y entonces los inicios, claro, fueron difíciles. Es verdad que siempre digo que lo hice en ese momento, pues porque no, pues no, entonces no tenía a mi hija, no tenía ciertas responsabilidades y era el momento en el que te puedes arriesgar, ¿no? Decir, bueno.
Si fallo, la que va a vivir las consecuencias soy yo. Si un mes me va mal y tengo que comer solo arroz, pues soy yo. Y, y eso es verdad que ayuda mucho, ¿no? Los altibajos que luego ha vivido el estudio, en los que ya había pues una personita implicada en cómo a mí me fuese de bien o de mal, es verdad que los he vivido de otra forma. ¿Porque ahora cuántos sois en el estudio? Pues ahora somos tres diseñadoras y claro, es verdad que ya la cosa cambia mucho para bien y para mal, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es verdad que ya no me siento tan sola y es verdad que en estos altibajos también ayuda a tener, ¿no? Que si en Total. algún momento yo no estoy al 100%, pues las he tenido a ellas y también hemos podido abordar proyectos de mayor envergadura, que era algo que a mí me apetecía mucho. ¿Habréis hecho algo diferente? Aunque partimos de la base de que de los aprendizajes, ¿no? Al final que hay errores y que tropiezos y hay que aprender con ellos. ¿Pero crees que en esos inicios podrías haber hecho algo de forma diferente en lo que emprendimiento se refiere? Seguramente sí. Es verdad que, claro, a vista de pájaro ahora es muy No sé, fácil no es fácil. decirlo, ¿no? Porque fundamentalmente si en algo yo creo que podría haber mejorado es en creer en mí misma, ¿no? En esta sensación constante que tienes cuando emprendes y estás en los primeros años del emprendimiento de casi de síndrome de la impostora, ¿no? Entonces, ahora, tantos años después, digo, jolines, Mari Carmen, tenías un conocimiento que el resto no tenía, quizás te lo podías haber creído un poco más, ir con más fuerza, ¿no? Casi parece que sobre todo las mujeres empezamos pidiendo perdón, ¿no? Como Total, dejarme un huequito aquí como si no te lo merecieras. Y bueno, a lo mejor esa revisión interna sí que estaría bien. Y luego, claro, pues en el camino he aprendido muchas cosas de la gestión de clientes, de la propia administración de un estudio, de cómo gestionar los proyectos en el tiempo. Bueno, cosas que, pues yo soy diseñadora, entonces no te enseñan, ¿no? Y que tienes que ir aprendiendo poquito a poco. Pero sí que creo que hice una cosa bien desde el primer momento y yo sigo siendo una firme defensora de esto y es el asociacionismo, ¿no? Es decir, desde el primer momento recurrí a ser parte de asociaciones con las que yo estaba muy vinculada desde, pues por ejemplo, aquí la Asociación de Empresarias de la provincia de Alicante, en la que, como te decía, yo no tenía red de contactos, bueno, pues ahí empecé a conocer a gente, como la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana o READ, que es la red de asociaciones que aúna todas las asociaciones de España, en la que, bueno, te juntas con gente con más experiencia, gente que está viviendo a lo mejor está transitando lo mismo que tú, y eso ayuda mucho. Además, ahí hicimos como mucha piña las mujeres diseñadoras y sobre todo mujeres que estábamos emprendiendo y a mí eso me ha ayudado mucho. Sí, que emprender en solitario es muy, muy complicado. Al final, ¿no? Por lo que dices tú, que muchos emprendemos por primera vez, ¿no? Es como piensas, vale, hago lo mío. Y igual sí, igual delego las finanzas, ¿no? Como, pero es que luego hay muchísimo más que te encuentras que dices, madre mía, todo esto son horas que tengo que invertir y por muchas horas que invierta, nunca va a quedar bien, porque no soy profesional de, ¿no? de todo esto, ¿no? Y ver Claro, que es mucho más y que tú sola no puedes con todo, ¿no? El que es una red de contactos, los networkings o no, ¿qué haces? claro, yo siempre he pensado que una cosa es que seas autónoma y otra cosa es que trabajes sola. Y eso es verdad que desde el primer momento mi foco ha sido en generar una red de contactos que me ayude a sacar los proyectos, pues como puede ser contigo, ¿no? Es decir, si necesitamos copy, te tenemos ahí. Eh, es verdad que cuesta. Para mí esto no lo consigues el primer día, porque también tienes que probar con diferentes profesionales que a lo mejor son buenísimas en lo que hacen, pero no fluye contigo la forma de trabajar, lo veis desde diferentes ámbitos y bueno, encontrar a esa red con la que te sientes cómoda y con la que te sientes segura a la hora de presupuestar también, ¿no? Y decirle al cliente, oye, esto te lo puedo ofrecer con total tranquilidad, porque claro, para mí era muy fácil ofrecer con tranquilidad lo que hago yo, porque depende de mí, si me equivoco soy yo, si llego tarde soy yo.
Entonces, siento siempre mucha responsabilidad cuando implico a otras profesionales en el proyecto, Mm. esta sensación de, ostras, esto se escapa a mi control y yo quiero poder decirle al cliente con tranquilidad, te vamos a resolver súper bien con la calidad que hoy es el día quiere firmar, ¿no? Mm. Y eso es verdad que a día de hoy, tantos años después, una de las cosas de las que más me alegro es haber conseguido esto. Decir, no, ahora sí tengo una red de contactos de diferentes sectores así conectados, ¿no? Como puede ser el tuyo, que me da mucha tranquilidad a la hora de sacar los proyectos y yo se lo explico así a los clientes. Me estás contratando a mí, nosotras somos 3 fijas, pero el equipo lo vamos a construir con esta persona que se dedica al desarrollo, con esta persona que te va a hacer el copy, esta persona, además con nombres y apellidos, nada de esconder detrás, marca blanca. No, estas somos las personas que conformamos el equipo porque confío en ellas y son con quien lo vamos a hacer mejor. Yo trabajo igual y depende del cliente si quiere que directamente haga yo toda la gestión o ponerse en contacto él con la persona. Hace poquito también, hace unos días, una persona con redes sociales, estamos trabajando el copy y demás, y me pidió ayuda para el tema de edición, ¿no? Es que se me hace muy complicado el grabarme, conoces a alguien, ¿no? Que se pueda encargar de venir, grabarme, editarme. Entonces, esa persona, si quieres, lo gestiono todo yo y tú te olvidas un poco o te paso el contacto y tú directamente lo haces. Quiero decir, porque eso no, ni marca blanca ni nada, somos todos con nombre y apellido, cada cual con su Claro, estilo. al final digamos que, porque claro, también nos pasa a nosotras, como somos parte de esta red, ¿no? Pues ya hay pues colaboradores y colaboradoras que yo llamo cuando necesito, que ellas nos llaman a nosotras cuando hace falta. Bueno, pues si el cliente ha venido por mí, normalmente haces de project manager, el cliente Antes prefieren- habla contigo, porque suelen agradecer tener una única persona como interlocutor porque facilita el trabajo. Pero si han llamado, no sé, pues a la desarrolladora si tenemos que hacer una web, ¿no? Es que ha llegado por la desarrolladora. Pues genial, ella gestiona el proyecto, gestiona el cliente, pero nosotras estamos ahí, estamos visibles, estamos en las reuniones Total, y, y cuando nuestra parte es la que tenemos que explicarla, pues la explicamos nosotras con total naturalidad. normal. Y lo que te permite también, pues al final ofrecerle al cliente, ¿no? Mucho más, un mayor rango y eso hace que proyectos que sean más grandes también puedas abarcar, ¿no? Lo que comentabas, ir llegando a proyectos un poquito más y que te permiten, mejor, pues eso, ¿no? Que luzca más la cosa, ¿no? Que al final cuando está todo más completo, pues no es lo mismo entregar en mi caso, ¿no? Los textos y que se le haga como bien pueda a la persona, que dices, joder, no, puede invertir en diseñador, en un logo, en un branding, en unas fotos, pues todo al final el trabajo queda mucho más Claro, completo. y nosotras además que nos dedicamos a proyectos de impacto, pues claro, para mí era muy importante poder llegar a proyectos de mayor alcance, porque digo, si no al final el impacto se queda muy limitado si solo nos dedicamos a hacer proyectos muy pequeñitos, ¿no? Entonces es verdad que desde hace unos años he trabajado para dar ese salto, ¿no? Y conseguir proyectos mayores y creo que está funcionando. ¿Cuál ha sido el mayor reto que habéis tenido a nivel de proyecto? A nivel de proyecto, pues, jolines, no sé, me imagino que En el de- momento. depende del enfoque. Hemos tenido, es decir, tenemos proyectos a los que siempre me viene a la cabeza, ¿no? Cuando pienso en el proyecto, porque es el típico proyecto que el cliente en realidad no sabe lo que le vas a ofrecer y a mí eso siempre me ha parecido muy chulo, ¿no? ¿Qué quiere un logo? Bueno, vamos a ver. Ahora llegaremos, ¿no? Pero antes, Yo sé que tú quieres un logo, pero mira, y te explico, pues esto es lo que vamos a hacer así, así, asá, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro. Bueno, te entienden más o menos, pero Mm, cuando ven el resultado, dicen, ostras, si no hubiésemos llegado a alguien como tú y simplemente nos hubiesen hecho un logo, nos hubiésemos perdido toda esta parte estratégica, todo esto que tanta falta nos hacía, ¿no? Entonces, un gran reto, y ese sigue siéndolo, es explicarle a los clientes lo que hacemos, porque total. normalmente no lo saben. Y claro, a eso se suma cuando le dices, no, y es que todo esto lo vamos a hacer con una perspectiva ecológica, vamos a tener en cuenta la accesibilidad y empiezan a poner ojos así como muy grandes. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, no? Pero esto no Eh, solo es un logo, ya está, ¿no? Es como que... ¿Esto qué es? ¿Que vas a utilizar papel reciclado? No, no va solo de esto. Espera, voy a quitar aquí el volumen. Sí.
Creo que eso que el que entienda, ¿no? Todo lo que implica, yo creo que es uno de los mayores retos también, ¿no? El que dices tú, es que quiero unos textos o ya, pero es que para llegar ahí, lo que dices, ¿no? Hay que trabajar todo, sobre todo si vienes de cero, que no tienes la marca nada trabajada, tenemos que trabajar toda la comunicación antes y, ¿no? Ver cómo quieres hablar, por qué, qué objetivos quieres, qué palabras sí, qué palabras no, en qué nos basamos, ¿no? Claro, pero es verdad que luego es muy gratificante, porque ayer, por ejemplo, hablaba con una clienta con la que llevamos trabajando ya varios años. Son una ONG que están en Ibiza y la primera vez que hablé con ellas, pues querían el diseño de una memoria de sostenibilidad, ¿no? Uno de nuestros servicios así más habituales. Y desde un primer momento tenían muy claro foco reducir la huella ecológica de esa memoria. Vale, genial, eso es uno de nuestros servicios, pero también esto ya fue desde nuestra parte. Oye, pero también queréis que apliquemos estrategias de accesibilidad, lo mismo, ojos. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando les expliqué lo que implicaba diseñar accesible, los beneficios que tenía, cómo eso ¿no? se convertía en un producto que servía para todas las personas, sea cual sea su capacidad, si eran personas sordas, si eran personas ciegas, si eran personas mayores, que tienen si personas con dificultades de comprensión lectora, y ahí puede ser, como digo, una persona mayor, una persona a la que le duele la cabeza un día porque tiene una migraña o está cansada o porque está aprendiendo el idioma, ¿no? Entonces empecé a plantearle todas estas cosas y justo ayer, hablando con ellas para otro proyecto que estamos empezando, me dijeron, no, no, es que nosotras hemos integrado la accesibilidad como un eje primordial en la asociación. Desde que hablamos contigo hemos decidido que todos los materiales que salgan de la asociación tienen que ser accesibles. Y a mí se me iluminó todo, ¿no? Es decir, jolines, esta parte de divulgación sirve y al final, cuando das con las personas correctas, se convierte en algo muy chulo, porque es verdad que ahora con ellas estamos haciendo materiales súper interesantes, esto que tienen esta mirada ecológica, que era como la primera que tenían ellas muy en cuenta, porque además son una ONG de preservación de la naturaleza, pero esta parte accesible se han volcado totalmente en ella y nos están permitiendo hacer cosas súper, súper chulas. Qué guay, sí, porque cuando nos pensamos, yo creo que se sigue pensando en sostenible como ecológico, ¿no? Y en la otra parte social, económica, como que se tiene ahí y lo que dices, de repente no saben de qué le hablas. Porque es en sí el diseño sostenible. Claro, pues como bien estabas adelantando, al final el diseño sostenible tiene en cuenta estas tres patas, ¿no? La ecológica, la social y la económica. La económica se puede ver de diferentes maneras. Normalmente parece que es que el diseño sostenible es más caro y ya está. No tiene por qué, porque ahí entran cuestiones como la ecoeficiencia, por ejemplo, es decir, conseguir que los procesos incluso sean más baratos. ¿Por qué? Porque reducimos recursos, por ejemplo, reducimos formatos, porque, por ejemplo, yo me gusta utilizar hace muchos años, este lo utilizo en las conferencias que doy, hace muchos años le dieron un premio, este es de producto, pero creo que sirve muy bien para ilustrar esta parte económica, ¿no? Le dieron un premio de diseño ecológico a un urinario que recoge, digamos, está enlazado lo que es el urinario con lo que es el lavabo, entonces recoge el agua del lavabo, la utiliza para el urinario. Maravilloso, reutilización del agua, esto que te digo hace más de una década, entonces en aquel momento era como muy innovador. Y le dieron un premio de diseño ecológico. No, de diseño sostenible. Y entonces yo siempre decía, le tenían que haber dado un premio de diseño ecológico, porque este lavabos urinario costaba 4.000 euros. ¿Qué pasa? Que en el impacto real que iba a tener este producto iba a ser muy pequeño, porque al tener un precio tan elevado se iba a poder implementar en muy pocas casas. Si se implementa en muy pocas casas, el impacto ecológico baja. Entonces ahí vemos muy bien cómo la pata económica entronca directamente con la parte ecológica. Si ese urinario hubiese sido mucho más económico, imagínate que se podría integrar en todos los edificios de protección pública y de repente ese impacto ecológico se multiplica.
¿no? Entonces ahí vemos muy bien cómo se relaciona la parte económica con la ecológica y con la social, que al final tiene que ver un poco con el acceso. Y luego la pata, claro, la pata ecológica es como la más fácil de entender, pues eso, pues, pensar en dónde van a acabar los productos que diseñamos, si van a terminar en un vertedero, incinerados, si se le va a poder dar un segundo uso, etcétera. Ahí entran cuestiones como los materiales, las técnicas de impresión, las tintas, los formatos, si merece la pena que algo se haga o no, ¿no? Es decir, esta parte de la reducción, el rechazar, tiene que ver mucho con el ciclo de vida del producto al final. Y la patita social, que es la gran olvidada, y para mí es una de las más interesantes, entran muchísimas cosas ahí. Entonces, desde diseño inclusivo, diseño universal, que tiene en cuenta a las personas con discapacidad, diseño feminista, que intenta romper con los estereotipos machistas, por ejemplo, eh, toda esta parte de cómo afecta el diseño a cómo entendemos el mundo, la sociedad y cómo ayudamos a que el mundo se funcione, ¿no? Y en este sentido, ¿no? En este enfoque así tan global, yo siempre digo que desde el diseño tenemos como una visión de privilegio, porque como tanto la parte de diseño como la parte de comunicación tenemos una capacidad enorme de visualizar el mundo. Entonces podemos hacerlo como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Pues el mundo es así, así que yo lo visualizo tal y como es, pero podemos aprovechar para visualizar el mundo como podría ser. Entonces, cuando se empezó a tratar, por ejemplo, el tema de los estereotipos, bueno, pero es que, no sé, me invento, un hombre no friega los platos. Bueno, pues vamos a poner en este cartel a un hombre fregando los platos porque el mundo no es así, pero quiero que sea así. Entonces vamos a empezar a proyectar cómo debería ser el mundo, ¿no? O en la parte de la accesibilidad, por ejemplo, siempre se ha entendido como una cosa aparte. Es decir, yo tengo el diseño para todos y luego el diseño accesible, pues diseño para personas ciegas o diseño para personas sordas. Entonces lo otro no era para todos. Integrar todas estas estrategias de diseño accesible, de diseño universal, para que ese diseño único sí sirva para todas las personas y no sea un diseño aparte, a mí me parece súper interesante como reto de diseño, ¿no? Que es verdad que yo me he encontrado en el sector muchas reticencias porque siempre ven la accesibilidad o la sostenibilidad como un freno, como un límite. Ay, es que si yo quiero usar plástico, ¿no? Es que si yo quiero hacer esto muy grande, me estás limitando. No sé, si diseñas una silla, es un límite que te puedas sentar en ella y no se rompa, ¿no? Es como una condición de que sea un buen diseño. Pues la sostenibilidad, teniendo en cuenta estas partes, ¿no? También de la accesibilidad, del diseño inclusivo, del feminismo, etcétera, debería ser no sé, un valor intrínseco de lo que consideramos un buen diseño. No saldría al mercado una silla que se le rompen las patas cuando te sientas, ¿no? ¿Por qué sale al mercado una silla que no tiene en cuenta los valores psicológicos? Ese es un poco el enfoque que me mueve a mí. Al final lo que tengo que la sostenibilidad esté dentro, ¿no? De la marca, ¿no? En el ADN, como se suele decir, en vez de que sea algo externo, ¿no? A la marca que de repente nos apropiamos de ella. Claro, este ejemplo de la silla siempre me viene porque hace poco también le dieron un premio a unas sillas que estaban hechas con corchos reciclados, ¿vale? Qué guay. Pero es que era una silla hecha de corchos reciclados de una serie de sillas de plástico. Entonces todas eran de plástico excepto una que era de corchos reciclados. Dices, hombre, no sé. Lo mismo le podemos dar una vuelta a esto. Y la sostenibilidad no era tan importante en la estrategia del negocio, ¿no? Sino, bueno, ahí se ve cuando la estrategia de verdad está en el ADN, como tú dices, o bueno, que esto lo vemos mucho, es puro greenwashing, aprovecharme del momento en el que, bueno, yo vendo las de plástico, pero para quien quiera la sostenible también se la tengo aquí preparadita, no sea que vaya a perder yo cuota de mercado. ¿Os ha pasado que os pidan clientes proyectos que vosotras veáis que, uy, esto igual no, el proyecto en sí puede ser sostenible, pero dentro del conjunto la sostenibilidad aquí no está?
Pues la verdad es que hasta ahora no. Y yo creo que es porque, bueno, como llevamos tantos años en esto, quienes nos llaman ya saben de qué pie cojeamos. Y entonces es verdad que las personas que llegan a nosotras tienden a ser marcas que saben lo que hacemos, que saben lo que defendemos. Y si nos lo hemos encontrado a veces sin querer, ¿no? Que nos plantean cosas y de repente es como, ay, ¿nos habéis dado cuenta de que esto puede ser? Siempre han sido marcas que han estado muy abiertas de, ostras, pues no nos habíamos dado cuenta, Mari Carmen, ayúdanos a cómo enfocamos esto, pero hasta hoy, nunca nos hemos encontrado con una marca que lo que quiera es aprovecharse de la sostenibilidad para vender, para ganar reputación, para mejorar su marketing, como lo queramos. En general, lo que decimos, ¿no? Lo importante de comunicar bien lo que haces para también como filtro de clientes a los que atraer, ¿no? No solo para contar lo que haces, ¿no? Sino cómo lo haces y cómo trabajas tu filosofía hace que clientes que directamente digan, no voy a ir ahí. Eso es. A mí me sorprendería mucho que yo levantara el teléfono y fuera Repsol. Por ejemplo. Pues igual, a mí pues el típico gurú vende humos no va a venirme. Es que porque es lógico, porque el primer segundo el feeling no va a estar por ningún sitio, ¿no? Eso es, sí. Y también te evitas tiempo en reuniones, ¿no? Si ya hay Sí. que no van a ir. Una de las cosas que hay que hacer cuando emprendes es gestionar bien las reuniones. ¿Y cómo trabajáis esa parte de la estrategia? Porque imagino que muchas empresas, lo que dices, ¿no? A veces no son conscientes, ¿no? del greenwashing indirecto igual o de cómo enfocarlo. No sé si ahí vais pues ver cómo es el proceso, priorizar el impacto, ¿no? De qué impacto positivo o negativo va a haber, cómo trabajáis esa primera parte, porque es Claro, fundamental. eso es algo que hablamos en la primera reunión de alcance del proyecto, es cómo queremos enfocarlo, porque además, aunque el enfoque sea global de sostenibilidad, hay proyectos en los que, por ejemplo, la accesibilidad quizá no tiene cabida porque no va a impactar. La accesibilidad precisamente sería raro que no esté, ¿no? Pero que bueno, hay productos en los que pues, la parte ecológica tiene menos peso, entonces vamos a priorizar más otras. Entonces lo hablamos, pues mira, esto podemos enfocarlo de esta forma, de esta otra, el impacto que queremos conseguir va por aquí, el impacto que queremos conseguir va por este lado, podemos llevar estas dos líneas, ¿no? Pues la ecológica por aquí, la inclusiva por allá. Y entonces es ponernos un poco de acuerdo de hacia dónde vamos, también porque creo que hay que pulir las expectativas, ¿no? Y para mí eso es muy importante, porque nada es 100% sostenible. Total. Entonces, en el punto en el que estamos, con esto que nos estás pidiendo, podemos llegar hasta aquí. O podemos plantear una ruta a medio largo plazo de cómo podemos ir consiguiendo mejoras, ¿no? Esto que te comentaba de la ONG de Ibiza. Al día siguiente no podían conseguir que todos sus productos fueran accesibles, pero si lo añaden a sus pilares fundamentales estratégicos de marca, pues en un plazo X lo conseguirán. Entonces, marcar esos plazos, convertirlo en un eje estratégico, ¿no? Decir, oye, pues a partir de ahora, todos los PDFs que subamos a la web queremos que sean accesibles. Vamos a revisar todas las comunicaciones que hacemos para ver qué se puede reducir. De lo que imprimimos, no sé, vamos a pulir nuestra base de datos, por ejemplo, porque le estamos mandando el catálogo a 15.000 personas y a lo mejor algunas de ellas ya ni siquiera esas direcciones son correctas o esas empresas ya no existen. Vale, pues vamos a pulirlo porque todo lo que reduzcamos de ahí son ejemplares que no van a la basura directamente sin haber cumplido su función, ¿no? Entonces son como muchas cositas que podemos ir viendo dependiendo de la marca, de lo que haga, de lo que analicemos y entonces marcar una ruta para ir consiguiendo cosas. Porque además una cosa que les digo es las cosas que marquemos hoy con lo que sabemos hoy, dentro de 3 años las tendremos o dentro de 2, a lo mejor han cambiado radicalmente, porque están cambiando las normativas europeas, vivimos un tsunami regulatorio a día de hoy. Entonces, no sé, a lo mejor por una marca nos hemos puesto un plazo de 3 años para conseguir que toda la web sea accesible, por ejemplo,
y de repente sale una normativa que, pues oye, tenemos que adelantar, vamos a correr en esta parte porque tenemos que conseguir esto. No sé, bueno, pues vamos ahí como gestionando como digo, estas expectativas y el alcance al que podemos llegar, porque si no yo creo que también las marcas vivirían en una constante frustración de no poder hacerlo todo perfecto todo el rato, y entonces caen en lo que seguro que tú sabes muy bien, que ya en vez de greenwashing es este greenhashing, ¿no? De, bueno, pues no cuento lo que estoy haciendo, no sea que me digan que está mal, este miedo, ¿no?, a ser acusadas de greenwashing. Entonces yo creo que ahí lo fundamental es la transparencia y una ruta clara. Eso te iba a decir, les costaba el comunicar que están en el proceso de conseguir las cosas, ¿no? Es como que, ¿qué van a pensar de mí? Es como, ¿no?, que lo estoy haciendo mal. No, no, es al revés, te estás esforzando por hacerlo bien, pero es que no es un milagro, ¿no? Pero les cuesta el no comunicar el resultado final, ¿no? Es como que el proceso de comunicarlo también, el esfuerzo que lleva. Claro, y además yo ahí les comento una cosa que siempre me parece muy interesante, es si comentas el proceso y en ese proceso no solo comentas los logros, comentas, estamos intentando esto y no lo estamos consiguiendo. No lo sé, queremos reducir el número de cajas que tal y no lo estamos consiguiendo. Pues a lo mejor hay una persona que lee tu newsletter, que lee la comunicación donde estés contando esto y dice, oye, que es que yo sé cómo puedes reducir esto, porque trabajo en una empresa en la que lo hemos conseguido, o he visto una investigación que tenía esto en cuenta, no lo sé, mil cosas, pero que no cuenten solo el proceso de lo que ya están consiguiendo, que normalmente cuando les dices esto es como, vale, pues vamos contando los logros, no, cuentan los logros y también dónde tropiezas, que al final es eso, esa transparencia nos puede ayudar a que alguien nos aporte una solución que nosotras no estamos teniendo en cuenta en este momento. Aparte que es mucho más creíble, ¿no? Al final, porque además también es contarlo en esas memorias, ¿no?, que hablábamos antes, que también hacéis, la memoria de sostenibilidad. ¿Son conscientes de lo importante que es la forma de contar las cosas, más allá del diseño? A veces sí y a veces no, Gloria, no te voy a engañar. Tenemos empresas que quieren que cojamos el EINF tal cual y lo maquetemos bonito y ya está. Y claro, por muy bonito que nosotras lo queramos poner, eso va a ser muy difícil de leer. Y luego tenemos a empresas que tienen clarísimo que quieren que su memoria se lea. Que sirva para algo realmente. Claro, es decir, el check y ya está. Claro, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, con la de horas que le dedican. Es decir, porque hacer una memoria de sostenibilidad implica a muchas personas dentro de las empresas, muchas horas de trabajo, y puede ser una herramienta maravillosa de comunicación si la trabajan bien. Entonces, bueno, ahí también entra esta parte divulgativa, ¿no? Hay muchos casos en los que quieren simplemente que maquetemos lo que ya tienen, y cuando les explicamos, oye, si lo hacemos esto de esta forma, ya de perdidos al río, ¿no? Es decir, con todo lo que te estás esforzando, vamos a dedicarle un mesecito más y vamos a hacerla bien, y te dicen, pues tienes toda la razón. Y en otros casos que no, en muchos casos porque van con los tiempos, y esto sabemos cómo funciona un poco el mundo empresarial, de no nos da tiempo, tenemos que maquetar, tiene que salir, hay que presentarla ya, tal. Pero bueno, hay veces que también marcamos estas rutas, bueno, pues este año no, pero vamos a ver si el año que viene podemos hacerlo así mejor. Pero poco a poco ir divulgando, ¿no? Esa parte que tenemos, ¿no?, de divulgar también, ¿no? No sí, pero ojo, la diferencia en el resultado es inmensa, ¿no? Llevamos ya un ratito, ya sé que tienes a la peque ahí en casa. Entonces, por ir cerrando un poquito el círculo de la entrevista, empezamos hablando de emprendimiento, ¿no? Y bueno, de cómo hacerlo sostenible. Muchas veces emprendemos, en mi caso fue para también conciliar, ¿no?, lo que se piensa que es conciliar. En tu caso, la peque vino después, pero no es fácil. No. Es fácil. De hecho, a mí me gusta que en tu LinkedIn tienes puesto, ¿no?, le das importancia en las tareas, ¿no?, en tu trayectoria curricular. No, soy mamá también y esto tiene además estas fortalezas
que también, ¿no? Como destacar y poner en valor el... Claro, es que parece que tenemos que ocultar el ser mamá y yo lo entiendo porque a mí la maternidad me ha traído muchas experiencias maravillosas y otras no tanto, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando le contaba a los clientes que estaba embarazada y muchos de ellos era, entonces tenemos que buscar a otra diseñadora, automático, ¿no? Y, y bueno, el papá de mi hija también es diseñador y cuando lo contaba él, era, ¡guau, enhorabuena, qué bien! Y para adelante, ¿no? Y decías, oye, ¿por qué esta diferencia, no? Entonces, claro, es decir, jolines, yo soy madre, con lo que ello conlleva. Si me llamas fuera de horario, me vas a encontrar en las extraescolares con mi hija. No me llames fuera de horario, que eso también está bien, estaría bien. Eh, pero también me ha traído, pues como he puesto en LinkedIn, ¿no? Muchísimas destrezas Mm, que, pues eso, que hacen que como hoy yo esté aquí teniendo la entrevista contigo mientras mi hija está en casa porque no la he podido llevar al cole, que ayer se cayó de un árbol. Pues la es vida, que la vida es así, ¿no? Entonces, saber gestionar todas estas, ¿no? Vivimos gestionando la incertidumbre. total. Y yo creo que eso nos convierte también en profesionales muy versátiles, muy ágiles, muy flexibles, que también tienen un valor, ¿no? Entonces, bueno, esta idea no es mía, viene de otra chica que, como te digo, en este mundo de la asociación lo compartió, nos pidió que si nos queríamos sumar y dije, es que me parece maravilloso que todas estemos ahí ganando experiencia además, ¿no? Porque esto no es algo que te pase y ya está. Pues yo ahora tengo 8 años de experiencia como madre, al año que viene tendré 9. Sí, porque al final cambia mucho. Al final decimos emprende, emprende. Pues depende de la circunstancia de cada cual. Emprendes desde un punto de vista, de otro, si te lo puedes permitir económicamente, si no, de cuántos sueldos hay en casa, cuántas horas, tus prioridades, tus límites, no son y Sí, todo es respetable, pero es muy complicado el dar recetas mágicas de emprender. claro. Y si tienes la capacidad de verdad, ¿no? Que es verdad que hablamos mucho del síndrome de la impostora, pero también tenemos que ser conscientes de en qué punto profesional nos encontramos para emprender. Sí, No puedes salir de la escuela, por ejemplo, de diseño, no puedes salir de la escuela de diseño y emprender. total. ¿Por qué? Porque los clientes no tienen culpa de que tú todavía estés aprendiendo, ¿no? Entonces, oye, vive, es decir, puede que tu motivación sea terminar emprendiendo, genial, pero vive la parte de trabajar en un estudio, en una consultora, en, no Vale. sé, en un cliente, enfréntate, incluso te diría, eh, ten los errores para otro. Y cuando ya vengas aprendida, ¿no? Entonces emprende ya con esa seguridad y esa tranquilidad de que tienes un poquito de background, ¿no? Para poder hacerlo bien. Es dedicarle tiempo y el tiempo que le dedicas a una cosa se lo quitas a la otra, no. No hay más, ¿no? Lo que hicimos de emprender. Y luego también es las circunstancias que te pueden venir, ¿no? Cuando eres emprendedor, ya no solo la maternidad, que la puedes elegir o no elegir, que te da sorpresa, ¿no? Pero bueno, últimas enfermedades también. De repente te pones malo tú o se pone malo tu niño y te he de parar. Y son imprevistos, ¿no? Y que le hemos hablado antes fuera de micrófono, de cámara. Pues mi hija se tienen que operarla, está previsto un día en hospital y se acaba en una semana convirtiendo. Y hay clientes que lo entienden, clientes que no lo entienden, ¿no? O enfermedades mayores también, ¿no? ¿Qué puede pasar? Claro, yo siempre digo que da la sensación de que hoy es el día, va por ciclos de 3 años. Bueno, me puedo relajar, ¿no? Empiezas, emprendes todo mal, llegan los 3 años, ¿no? Entonces, en mi caso, pues tuve a la niña, luego me separé, luego vino el COVID, ¿no? Es como, ¿no? El COVID fue ya no hace 3 años, hace más, y hace, pues eso, prácticamente un año me diagnosticaron un cáncer, ¿no? Yo decía, "Ah, no puede ser, otra vez, eh, dejarme un poco estabilizarme, ¿no? Parece que no es posible. Como te decía antes, sí que es verdad que estos altibajos los he podido ir viviendo de forma distinta, pues dependiendo de la situación en la que estaba, ¿no? Es decir, al principio ese bajo, ¿no? Todavía no estaba la niña, luego, pues claro, yo viví la circunstancia que te contaba, que
que me ingresaron, yo me puse de parto 3 meses antes, me tuvieron que parar, estuve ingresada 5 semanas, reposo absoluto, la niña nació prematura, con todo lo que implica luego que nazca prematura, etcétera, ¿no? Entonces eso desbarató toda la pulcra organización de una persona autónoma de, no, mi hija va a nacer este día, entonces yo a partir de ahí me organizo, tengo estos proyectos que los voy a terminar antes, claro, nada, toda la organización al traste. Como dices, clientes que lo entendieron maravillosamente y que me ayudaron muchísimo, y clientes que, pues que ahí desaparecieron y que la cosa ya no funcionó. Y luego, claro, pues así con todos los altibajos que han habido. Claro, el COVID nos pegó fuerte a muchos profesionales. Incluso, por ejemplo, en nuestro caso, dices, bueno, vosotras podíais seguir trabajando porque estáis en casa, claro, pero si la empresa para la que trabajas sufre, pues tú sufres, ¿no? Al final va en cadena. Y claro, este año para mí ha sido pues, el reto más grande, porque es verdad que aunque me decían, no, tienes que centrarte en ti, en tu salud, por supuestísimo, yo he priorizado mi salud, el curarme. Yo, claro, no hay susto más grande que ver que tu vida corre peligro. En mi caso, además, eso, cuando lo vives ya, en este caso con una niña, ¿no? Mi foco era, yo quiero seguir viendo crecer a mi hija, ¿no? Ese era mi foco fundamental. Pero como segunda patita que estaba siempre ahí rondando es, yo quiero que hoy es el día sobreviva el cáncer. Porque si después de tantos años luchando y trabajando para poner este proyecto adelante, porque yo caiga enferma, el proyecto se hunde y no tienes a dónde, no tienes proyecto al que volver, jolines, esto es algo que, ¿no? que quienes emprendemos y tal, pues tenemos mucho miedo ahí. Ayer hablaba precisamente con Paula Baldó, una compañera, y me decía, dice, yo cuando hago los análisis con los clientes, ¿no? Dice, siempre digo que si eres una autónoma, te incluyas en el Canvas como recurso clave, porque si tú no estás, todo se va al traste, eres un recurso clave, ¿no? Total. Y es verdad que yo he tenido la suerte de encontrarme con esto, bueno, más allá de la suerte de que ha sido un cáncer tratable, que me he podido tratar y que tenemos una sanidad pública maravillosa que ha volado conmigo y que me han tratado increíblemente bien, de que yo tenía a mis chicas, entonces que cuando yo no he estado trabajando, ellas han estado ahí como unas jabatas, haciendo que muchos clientes ni lo hayan notado, que lo sabían, porque yo soy una persona muy transparente, y igual que cuando me llaman y les digo, me pillas en una extraescolar, pues les digo, me pillas en el hospital yendo a radioterapia. Entonces, es verdad que tener equipo, y ya no solo ellas, he hecho como mucha piña con otros colegas del sector, que lo que no he podido sacar yo personalmente o no hemos podido sacar nosotras como estudio, nos han ayudado a que saliese, y un poco con este espíritu de queremos que te pongas tú bien, olvídate, estamos aquí para ayudarte a que esto salga. Entonces, jolines, no puedo estar más agradecida en ese sentido. Lo importante es no estar sola, ¿no? Y claro. Que, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que en este caso es su pareja a la que le han diagnosticado el cáncer, y son los dos autónomos, y claro, tienen que parar los dos. Bueno, el primer mes sí me pararon los dos para ir a estar con la niña todo el tiempo, estar en el hospital acompañándola a él, y decía eso, ¿no? De repente nos quedamos dos fuentes de ingresos que están ahí en el limbo. Y luego la dificultad de la parte creativa, ¿no? Que tu cabeza está en otro Claro. sitio, no trabajas en algo mecánico, es como ese sobreesfuerzo que tienes que hacer. Es que en mi caso, por ejemplo, claro, ya no es solo pues la cirugía, el tratamiento de radioterapia, ¿no? Es decir, es cómo te deja eso, ¿no? Estás muy cansada, a mí me faltaba la concentración, sigo teniendo que me cuesta encontrar las palabras, yo sé que no me expreso como me expresaba antes, me cuesta muchísimo más, y todo eso, claro, se va sumando, y si tú estás con la preocupación y pensando en, ¿no? Tengo que ir a radioterapia todos los días, tengo que ir a hacerme un análisis, tengo que ir a hacerme una resonancia, la cabeza no está pensando en la mejor idea del mundo para
Entonces, es difícil. Obviamente, yo he estado de baja y eso lo han podido hacer mis compañeras, ¿no? Pero entiendo que cuando lo tiene que hacer una persona sola, No tienes equipo, ¿no? Para quien apoyarte. claro, eso es muy difícil porque si tienes la cabeza en otro sitio, la creatividad Claro, al final no dices, llega. delegarlo, ¿no? Pero claro, cuando si delegas al final tu sueldo no sale y de tu sueldo has de pagar las facturas, ¿no? Pues te encuentras ahí diciendo, madre mía, ¿no? Y, y nada, entonces tú crees que a nivel de emprendedoras en este caso sería pues tener los contratos firmados, bien firmados, ¿no? Que presenten esas circunstancias, por ejemplo, ¿no? En caso de, porque muchas emprendedoras, sobre todo cuando empiezas, no tienes ni contratos con clientes, es como que te fías y ya está, ¿no? Pero tener claro que puede haber imprevistos, ¿no? De fuerza mayor que obliguen a parar X tiempo un proceso, por ejemplo, ¿no? Claro, esa es una de las cosas que también se va aprendiendo en este proceso que decíamos, ¿no? De soy diseñadora, yo no sé de esto y te vas encontrando circunstancias y vas aprendiendo y el contrato va creciendo. Cada vez incluye más circunstancias que no habías pensado, ¿no? Desde clientes que tardan un año en pagar y dices, bueno, esto lo vamos a tener que especificar mejor. Entonces, sí, los contratos son fundamentales, ¿no? Eso, esta semana también hablaba con una compañera desarrolladora que por no tener firmado el contrato todavía, pues ha hecho reuniones, ha avanzado proyecto, tal, con unas clientas y en el último momento, cuando había que firmar el contrato, le han dicho, no, lo vamos a hacer con otra persona. Sí, lo leí ayer, creo, en LinkedIn, lo compartía, sí. Entonces, claro, pues esto te lo trae la experiencia. Al principio te da mucho miedo hacer firmar contratos porque piensas, ay, es como si no te fiaras, ¿qué van a pensar? Bueno, pues tienen que pensar que eres una profesional, que tiene las cosas claras y que esto nos ayuda, el contrato nos une a ambas, También con los ¿no? colaboradores, ¿no? Al final. Eso es. No es solo para cubrirte tú, es para tener una relación clara de cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los tiempos que hay que cumplir, qué pasa cuando termina el proyecto, cómo se va a pagar, qué pasa si no pagas en tiempo, qué pasa si sí pagas en tiempo, ¿no? Es decir, oye, pues igual que nosotras tenemos que si pasa un mes y no nos has pagado, se empieza a incrementar un porcentaje porque no somos un banco, eh, pues también tenemos otros en los que, oye, pero si pagas, haces pronto pago, ¿no? Pues tienes un descuento, millones de cosas que se pueden incluir en un contrato y que luego eso lo que da es mucha tranquilidad. Porque la pregunta ya no es, oye, ¿y qué pasa si te pones enferma? Pues mira, está aquí. A lo mejor es, pues esto que también te comentaba antes o que yo he tenido que hacer. Bueno, es que si yo me pongo enferma, seguramente delegue el proyecto en otro profesional en el que yo confíe. Pues tú ya sabes lo que va a pasar. O se van a ampliar los plazos un X%, ¿no? Porque delegar el proyecto no es tan fácil, ¿no? Pues bueno, pues se ampliará el plazo en tanto y yo tengo el derecho a delegar este proyecto en alguien de confianza si yo no lo puedo sacar adelante. O luego las que trabajamos en remoto, las vacaciones. Es que los festivos que yo uso son los de Alicante. Entonces, bueno, pues que eso esté en contrato. Los festivos, cuando hablamos de días laborables, son días laborables en Alicante. Entonces, si me llamas en Hogueras, pues no, pues aquí el festivo. Genial, Pero bueno, bueno, son como muchos detallitos el que tiempo. vas incorporando porque te vas dando cuenta de, uy, esto no lo había incluido en el contrato, Y que pues también ahora que si toca. hablas con lo que te iba a decir, si te juntas con gente que ya ha recorrido ese camino, al principio de asociarte, pues también te vas beneficiando, ¿no? De estos inputs que te pueden ir dando y mira, pues igual te ahorras algún susto. Claro, eso cuando empiezas, incluso cuando no empiezas, lo hacemos mucho, el pasarnos los contratos entre colegas y decir, oye, para ver si me falta algún punto que yo no he tenido en cuenta. Y cuando te pasa un colaborador un contrato para que lo firmes tú, dices, uy, esto lo Esto voy a mismo añadir, también incluyo yo. esto también debería incluirlo yo, ¿no? Y así, hasta que tengamos un contrato de 100 páginas. Pues nada, a ver si para acabar que tienes eso, a la peque por ahí. Sí, Papel, papel, que viene. era mucho pedir una hora. Sí, nada. Y así para acabar, si nos puedes recomendar, no sé, algún libro, alguna película, conferencia para lo que es el diseño sostenible, para que nos metamos un poquito más en ello, que aprendamos un poco más lo que es, que a ti te guste o que pienses que puede ser interesante. Pues mira, es un clásico
entonces seguramente ya lo conozcáis, pero a mí hace muchísimos años me cambió mucho la perspectiva, Diseñar para un mundo real de Víctor Papanek. Este libro plantea mucho esta, ¿no?, esta cuestión que te comentaba yo antes de por qué salen al mercado cosas que no cumplen con, ¿no? En este caso, por ejemplo, pone como ejemplo que el coche nunca debería haber salido al mercado porque es un producto inseguro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se siguió investigando otras formas de diseñar un coche que no se convirtieran en el arma que ha terminado matando a tantísima gente en el mundo en accidentes de tráfico, ¿no? Entonces es verdad que te sitúa en ese lugar de responsabilidad y privilegio como persona que diseña y entonces bueno, te interpela mucho a que seas parte de la solución. Genial, pues apuntado. Y así la última, ¿a quién piensas que podría invitar al podcast para que viniera a hablar de comunicación, de sostenibilidad? Pues a ver, a dos de las que ya te he nombrado, creo que Paula Baldó. Paula estuvo ya en el podcast. Y quizás, aunque se sale de esto, que también la hemos nombrado, que es a Marta Torre, que es desarrolladora, pero que está muy, muy implicada en todo lo que tiene que ver inclusión ética dentro del desarrollo, sobre todo dentro de la comunidad WordPress en temas de diversidad. Y creo que puede ser una visión muy interesante como una profesión que parecería tan técnica como es el desarrollo de páginas web, también se puede hacer desde esta perspectiva sostenible. No sé, me parece como curioso y como muy interesante, porque yo creo que nos pone a todos ante esta circunstancia de que cualquier profesión puede repensarse desde esta mirada. Ya, pues nada, ahora me lo apunto y contacto con Marta, que además la contraté también en su día para temas de la web. Y es un encanto. Sí, Mil gracias por tu tiempo y por tu honestidad. Un placer. a ti, Gloria, siempre. Un abrazo. Chao.